Bueno, en honor a la gente que está puntual y por el tiempo que llevamos, vamos a iniciar este nuevo Ateneo Interclínicas. Agradecemos la presencia de los participantes que están en esta fría noche de invierno. Bueno, no hay muchas cosas mejores que hacer que aprender un poquito, así que vamos a comenzar. Les agradecemos a todos los que están participando. En esta ocasión, los equipos que van a participar son el equipo de infectología del Sanatorio Allende y el equipo de infectología del Hospital Italiano, al cual le agradecemos su participación del doctor Jesús, un amigo, y que ha formado parte también de la sociedad muchos años, así que gracias Jesús de antemano por participar en esto. Así que bueno, vamos a dar paso al caso. A la primera parte se va a hacer la discusión que va a discutir el Sanatorio de Allende qué les pareció y qué hubiesen pensado que es, y después el doctor Maurino va a comentar la resolución del caso. Así que Matías, si estás ahí, es todo tuyo. Bárbaro, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Crenville Matías, soy residente del Sanatorio Allende. En esta ocasión, en esta fría noche de invierno, como dijo el doctor Romero, vamos a tratar un caso en donde lo titulé como una lesión ocupante de espacio cerebral en paciente trasplantado cardíaco reciente. A manera de introducción, hablando sobre los datos del paciente y antecedentes, tenemos que es un paciente masculino de 51 años de edad, con antecedentes de una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, antecedentes quirúrgicos de doble bypass en 2009, colocación de 15 stents entre los años 2010 y 2022, y colocación de marcapaso en el año 2015. Bueno, una medicación habitual, lo cual está muy implicado toda la parte cardiovascular. Eh, bueno, se constataba con sacubitril o valsartán, pantoprazol, ácido fenofíbrico, clopidogrel, ezetimibe, esplenona, warfarina, bisoprolol, amiodarona y atorvastatina. En constancia a la internación inicial y la valoración pretrasplante, el motivo de internación principal de este paciente es un ingreso a unidad coronaria por esta patología de base de la miocardiopatía, en el cual el paciente entra en lista de trasplante por esta progresión de la enfermedad. Se le solicitan serologías al paciente por la parte de la consulta del servicio de infectología, en donde se piden IgG para herpes zóster, sarampión, rubiola, herpes simple, hepatitis A, Epstein-Barr y CMV, el cual son IgG positivos. IgG de hepatitis C negativo, HTLV negativo, BDR negativa, HIV negativa, anticuerpos de superficie de la hepatitis B y anticore negativo, y el antígeno de superficie también, toxoplasmosis, Huddleston y Chagas negativos. Se le realiza un hisopado nasal para aportación de Staphylometies y Metier, que es negativo, y un hisopado rectal para gérmenes multiresistentes, el cual también era negativo. En esta valoración se le indica al paciente vacunación, la vacunación con listeria y tétanos, vacunación de hepatitis B, completando el esquema de las 3 dosis, la Neumo 23 y un tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID. En, en la evolución de pretrasplante y el episodio crimen hay un episodio que el paciente intercurre febril, en febrero del año 2023, en donde al paciente se le realizan por este episodio febril hemocultivos, el cual saltan positivos con bacilos gram negativos y cocos gram positivos, y el paciente inicia tratamiento empírico con piperacilina tazobactam más vancomicina. Durante esto se realizan estudios, mientras se valoraban los cultivos, se realizan radiografía de tórax, ecografía de abdomen y próstata, un ecodoppler de miembro superior derecho porque el paciente concurrió con una flebitis que no tenía particularidades ninguna de todas estas imágenes. En la bacteriología, al final, la tipificación de los hemocultivos, los bacilos gram negativos, eran 2 de 2, con un enterobacter multisensible, y el hemocultivo se lo consideró como contaminante por un estafilococo coagulasa negativo. Con esto se hace un diagnóstico de una bacteriemia primaria y el paciente completa 10 días de antibiótico con piperacilina tazobactam.
El día 29 de junio del año 2023 se realiza el trasplante cardíaco. Luego, el 2 de julio, muy cerca, se realiza la interconsulta con el servicio de infectología del hospital por disfunción multiorgánica y sospecha de infección. Al paciente se le agrega el tratamiento empírico con imipenem. La vancomicina no se quitó posteriormente del trasplante cardíaco, entonces se le agrega imipenem y vancomicina, y luego se rota a linezolid debido a que la vancomicina estaba fuera de rango, y el paciente completó 5 días. Completó 5 días porque la evolución clínica fue favorable, los resultados del laboratorio, había mejoría de los parámetros inflamatorios, mejoría de los parámetros de perfusión, el paciente no presentaba ninguna transgresión ni ninguna secreción purulenta en la herida quirúrgica, ningún otro signo. Y la bacteriología también dio resultado negativo de los cultivos. El 8 de julio, 10 días post-trasplante cardíaco, el paciente evoluciona con mioclonías. Se le realiza una tomografía en primera instancia, en donde muestra que el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda, a nivel córtico subcortical, se ve como una hipodensidad que no presentaba borramiento de surcos y podría corresponder a un evento vascular izquierdo evolucionado que sugerían correlacionar con la clínica y los antecedentes. Se extienden y se complementan más estudios, se solicita una resonancia magnética en el cual se evidencia una lesión nodular que mide de 19 por 17 milímetros, ubicada en la sustancia blanca subcortical frontal izquierda, con refuerzo anular posterior a la inyección con gadolinio, asociado a edema de tipo vasogénico. También se observa un ligero efecto de masa sobre el cuerno frontal del ventrículo lateral. Y ahí las imágenes en las cuales se evidenciaba esta lesión. Bueno, para mayor información, nosotros, hasta acá llega el caso clínico, para mayor información nosotros planteamos algunas cuestiones que tener en cuenta antes de barajar nuestras opciones diagnósticas que podrían llegar a ser de este caso. Primero que todo, realizar una anamnesis epidemiológica, importante tener datos que siempre van a ayudar a orientarnos un poco en el diagnóstico, ya sea de dónde viene el paciente, de dónde es oriundo, la ocupación que tenía, si había tenido viajes recientes antes o no. ¿Sí? Se entiende que obviamente que no, pero siempre es importante tener y no olvidar la anamnesis epidemiológica. La anamnesis quirúrgica también es importante saber el tiempo de circulación extracorpórea, el número de transfusiones de unidades de glóbulos rojos que haya recibido el paciente, si salió o no con marcapaso, por ahí también son datos que nos pueden ayudar a orientar un poco. Valorar qué inmunosupresión tiene el paciente para saber qué tipo de inmunocompromiso, orientado más a efecto contra células B o células tipo C, pensando en infecciones, ¿sí? Ya sea tanto micóticas o tuberculosis. ¿Qué invasiones tenía en el momento de que ocurrió esta última intercurrencia, digamos, con las mioclonías? A ver si tenía catéteres de vía central, sondaje de urinarios, una vesical, si tenía alimentación parenteral o no, y otras cuestiones de invasión que pudiese llegar a tener. Laboratorio, un laboratorio con reactantes de fase aguda y también serologías con pruebas específicas para patógenos oportunistas, teniendo en cuenta toda esta base del paciente. Cultivos, principalmente hemocultivos y también un cultivo de líquido cefalorraquídeo, obviamente con el físico-químico correspondiente. La oportunidad de poder hacer una biopsia cerebral estereotáxica, el cual sería muy bueno y principalmente orientaría mucho el diagnóstico, ¿sí? Como pensándolo como un gol estándar. Y también la posibilidad para saber por qué, en el caso de que fuera un absceso cerebral, por qué llegó a ese lugar, pensando en un impacto profundo, realizar una imagen, una scan-TAC, y también valorar realizar un ecocardiograma. En la primera instancia, hablando de abscesos cerebrales, por un lado voy a hablar de los distintos microorganismos, en la primera instancia bacterianos, ¿sí?
primer indicio o manifestación diagnóstica que podemos pensar es un absceso por bacterias piógenas, en donde las etiologías normalmente más probables sean por estafilococos. Tenemos el antecedente que el paciente tuvo un estafilococo coagulasa negativo, pero bueno, se lo consideró como contaminante en su momento, pero son etiologías que pueden llegar a ser abscesos cerebrales, estafilococos aureus, streptococo. El paciente tuvo una bacteriemia también, tener en cuenta en febrero por Enterobacter, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta. A favor son, en este diagnóstico, hay una historia de bacteriemia reciente, lesión con refuerzo anular, resonancia magnética, típica de abscesos bacterianos, paciente con inmunosupresión que predispone obviamente a infecciones, ¿sí? Y respuesta inflamatoria y presencia de edema vasogénico, muy característico también en la imagen por procesos infecciosos. En contra, podemos valorar que hay una mejoría de parámetros inflamatorios tras el tratamiento empírico inicial, que puede sugerir una resolución de esta infección bacteriana inicial, y ausencia de otros signos sistémicos de infección activa en el momento de la resonancia magnética. No sabemos realmente si el paciente estaba febril, si el paciente los parámetros inflamatorios y demás, solamente sabemos que intercurrió con las mioclonías a los 10 días post-trasplante. Sugerimos hacer una biopsia estereotáxica para cultivo y antiograma, como decimos recién, y cultivos adicionales como principal métodos complementarios. Otros abscesos cerebral bacteriano, pensando nocardiosis, ¿sí? Por la nocardia. A favor, pacientes inmunocomprometidos tienen riesgo de infección por nocardia, principalmente los pacientes con trasplante. Una causa muy frecuente de absceso a pensar es la nocardia, ¿sí? En el cerebro. Bueno, las lesiones con refuerzo anular, resonancia magnética, se van a ir repitiendo en todos los diagnósticos probables que barajamos. En contra, la nocardia no fue detectada en cultivos bacterianos estándar. Es importante también resaltar que la nocardia no es una bacteria que suele crecer con rapidez como lo son las otras bacterias. Necesitan un tiempo entre 7 a 14 días y unos medios específicos, unos agar específicos para crecer. Entonces por ahí hay que tener en cuenta eso, y la ausencia de características clínicas o antecedentes que sugieran infección por nocardia. Sugeriríamos también, importante, un ataque pulmonar y evaluar lesiones cutáneas porque son las otras manifestaciones donde la nocardia suele darse, ¿sí? Con afectación pulmonar y, bueno, y las cutáneas. Y eventualmente una PCR para identificación de la nocardia en el caso de que se pudiera hacer una biopsia cerebral. Otro diagnóstico son las micobacterias, micobacterias en tuberculosis y micobacterias no tuberculosas. No tuberculosas principalmente de rápido crecimiento, aunque no el paciente evoluciona muy rápido con este cuadro, no creo que deberíamos dejar de pensar en esta patología endémica que tenemos nosotros. Y bueno, y las micobacterias no tuberculosis como la Abscessus fortuitum o chelonae son importantes barajarlas y tenerlas en cuenta. Paciente inmunocomprometido con mayor riesgo de tuberculosis diseminada, son datos a favor y lesiones con la evidencia de lo que se veía en la imagen. Y en contra, teníamos ya anteriormente en la valoración pretrasplante pruebas de tuberculosis negativas como la PPD y el IGRA. Ausencia de otras manifestaciones de tuberculosis sistémica como otro dato en contra, y sugerencias para realizar con este diagnóstico es cultivos específicos de líquido céfalo, en el caso para Mycobacterium tuberculosis, y PCR para Mycobacterium tuberculosis también en líquido céfalo y biopsia cerebral. Barajando otros diagnósticos de otros microorganismos como los hongos, pensamos en aspergilosis, que podría ser una de las causas. Pacientes con inmunocompromiso importante, digamos, tienen un gran aumento de los riesgos de contraer una infección fúngica invasiva. ¿Cómo lo es esta patología de la aspergilosis? Como datos en contra, teníamos cultivos y serologías fúngicas negativas y ausencia de otras manifestaciones clínicas de infección fúngica, como por ejemplo afectación pulmonar o sinusitis crónica. Sugeriríamos hacer galactomananos en suero y líquido cefalorraquídeo y la biopsia cerebral con una tinción y cultivo para hongos en medios específicos. Otro diagnóstico, la criptococosis, pacientes que también inmunocomprometidos pueden llegar a tener riesgo de esta infección micótica. En contra, también tampoco tenemos cultivos y serología para cripto
Y también tenemos la ausencia de lesiones múltiples en la resonancia magnética. Si recuerdan, es una única, normalmente, o con mayor frecuencia. En realidad, en el criptococosis se ve mayor lesiones múltiples en la imagen. Sugeriríamos un antígeno de criptococo en suero y el líquido cefalorraquídeo y una biopsia cerebral con tinción y cultivo para criptococo. Otros hongos a tener en cuenta y no olvidar, Cándida. Bueno, Cándida es una especie en la cual el paciente tiene score, digamos, para pensarlo. Paciente que está con un inmunocompromiso importante, paciente que tiene un trasplante, entonces seguramente está en una unidad cerrada, compleja, como es la unidad coronaria, paciente que está en alimentación, que pudiera, seguramente estaría en alimentación parenteral, poliinvadido, son todos riesgos que pudieran llevar a pensar que también puede ser de origen micótico la etiología de una cándida. Otros hongos, el Cephalosporum y el Curbularia, son hongos que suelen ser angioinvasivos, con preferencia también en lo que es la afectación a nivel del sistema nervioso central, y también se ha encontrado bibliografía en donde frecuentemente pueden ocasionar esta afectación en post-trasplantes cardíacos. Sugeriríamos biopsia cerebral con tinción y cultivo específicos y PCR también específicas. Ya por último, hablando de otras etiologías, y en estos casos parasitarios, pensaríamos en Toxoplasma gondii, toxoplasmosis con etiología de Toxoplasma gondii. Al ser un paciente inmunocomprometido, la lesión pudiéramos llegar a pensarlo, pero tenemos en contra que la serología es negativa para Toxoplasma, ¿sí? Teníamos un antecedente de una IgG negativa, y la ausencia de lesiones múltiples también, que son más típicas en la toxoplasmosis. La sugerencia, pediríamos una PCR para toxoplasma y en liquiocéfalo y biopsia cerebral con condición específica para toxoplasma. El último que barajamos nosotros como absceso cerebral parasitario es por Chagas, por la patología infecciosa del Chagas, en donde, bueno, las mismas características a favor, la inmunosupresión y las lesiones cerebrales con refuerzo anular, y en contra, serologías y PCR para Trypanosoma cruzi negativos y ausencia de otras manifestaciones típicas de la enfermedad de Chagas nos llevaría, digamos, como que no pudiera ser este caso. Sugeriríamos PCR para Trypanosoma cruzi en sangre y líquido céfalo, parasitológico en sangre y biopsia cerebral con tinción específica para Trypanosoma cruzi. Nosotros, pensando ya antes de la discusión, como sugerencias, haríamos todas estas cuestiones de indagar un poco más en el caso, para completarlo, realizar cultivos antes de tomar alguna conducta terapéutica, y luego de esos cultivos sí reinstauraríamos un esquema antibiótico, pensando que a 10 días post trasplante la causa más frecuente o para pensar es un absceso piógeno. Restauraríamos el esquema antibiótico con un carbapenem, como el meropenem y vancomicina, dos antibióticos que son de amplio espectro y tienen buena penetrancia en la barrera hematoencefálica. Y también teniendo en cuenta todo el historial del paciente, el inmunocompromiso y la patología de base, digamos, sí agregaríamos también un esquema antifúngico hasta que tengamos el resultado de todos estos estudios que se pudieran hacer complementariamente, también pensando un antifúngico que penetre bien la barrera hematoencefálica, como sea la anfotericina B liposomal o isavuconazol. Hasta acá es donde llego yo. Espero con ansias saber el resultado. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Matías. Muy, muy completa, la verdad, la discusión ha sido muy amplia y bastante clara en las posibilidades diagnósticas que han barajado. La verdad que, bueno, abro la discusión para todos los que están presentes. Si alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta, bienvenida sea porque enriquece al diálogo. Creo que por la velocidad y por la presentación en la que tuvo el caso, en menos de 10 días prácticamente, el paciente, lo primero a pensar es algo piógeno bacteriano como primera causa, más teniendo en cuenta que ha tenido un antecedente previo de bacteriemia el paciente. Si bien tiene los estudios de colonización negativos, eh,
había sido para multiresistentes la aportación, pero no sabemos si puede tener algún germen que haya traslocado, que siga persistiendo. No parece el caso, pero bueno, en un paciente que está trasplantado y que los trasplantes cardíacos, pulmonares, renales tienen una dosis de inmunosupresión muy alta y actualmente se suele usar basiliximab, timoglobulina, que son inmunosupresores bastante potentes ¿no? y es interesante el grado de inmunosupresión que puede tener el paciente, predisponiéndolo a infecciones un poco más atípicas y está buena la discusión de micobacterias, de hongos que se hacen, ¿no? O sea, la cándida a la cabeza como posibilidad. Y luego hongos que son quizás de un poco más de crecimiento más paulatino, pero que también pueden presentarse rápido, como una aspergilosis fatal. Raro que no haya tenido ningún compromiso pulmonar previo ni nada, pero bueno, todo es posible en esta situación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto o algún aporte. Estamos abiertos a alguna sugerencia o alguna apreciación. Graciela. Hola Hola, Fede, Fede. Buenas, Graciela y Sabri. ¿cómo andas? Bueno, yo Bien, bien. coincido, Fede, creo, con todo lo que comentaste, digamos. Yo inicialmente creo también que investigaría un poco el tema de la bacteriemia previa, ¿no? El hecho de que la imagen cerebral o el absceso cerebral esté ya tan como tan formadito, digamos, habla de que esto puede haber sido algo anterior al trasplante. Si bien uno dice trasplante y ya piensa en nocardia, hongos, y es como que el diagnóstico se le va para cosas un poco más atípicas, por ahí el antecedente de la bacteriemia previa con el Enterobacter y ese estafilocoagulasa negativo que inicialmente se desestimó, creo que hay que investigarlo. Coincido en pedir el ecocardio, por ahí un fondo de ojos, si bien cuando hay bacteriemias, por ahí la posibilidad de que los abscesos sean más bien múltiples y no solo único, es como más frecuente. Me parece que hay que hacer una investigación como de poco profundo para ver que esa bacteriemia inicial no haya sido la causa de este acceso cerebral. O sea que creo que para ese lado, aparte de obviamente la biopsia por estereotaxia, en el caso que sea posible que se pueda realizar, creo que eso es un poco la línea de investigación en este paciente y el esquema antibiótico de 10 días de peratazo, ese esquema corto de imipenem después, por ahí pudo haber enmascarado y hasta cuándo esas mioclonías que describen como clínica no era un proceso convulsivo, no tónico clónico generalizado, ¿no? Por ahí creo que esas mioclonidas por ahí habrán sido como un poco, esto que por ahí también Matías decía al principio, que no se sabía las condiciones en las que estaba el paciente, si tenía foco o no tenía foco, neurológico, ¿no? Creo que también es algo que bueno, por ahí cuando nos resuelvan el caso nos aclara un poquito el panorama. Gracias, Sabri. Graciela, ¿ibas a decir algo? Sí, 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 iba a decir, primero que nada, Matías, te felicito, realmente muy buena tu presentación, me gustó el enfoque y la disquisición de diagnósticos, y es muy importante nosotros como infectólogos, quería hacer este comentario, ¿no? Cuando tenemos estos pacientes inmunocomprometidos tan severos como un trasplantado, ¿no? Y que además hace una falla multiorgánica, tenemos que pensar en todas las posibles consecuencias, ¿no? De la falla multiorgánica, pero este tipo de paciente está bien que lo estudiemos en todos los contextos. No conocemos demasiados detalles de la epidemiología de exposición, como bien discutió Matías, pero yo creo que estaría bueno en el razonamiento incluir un estudio profundo de, digamos, todo, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos. Yo un coproparasitológico le pediría, porque lo que yo pensaba, que no me parece que pegue con el caso, pero que forma parte de las lesiones del sistema nervioso central, es la neurocisticercosis. Entonces, como diagnóstico diferencial, simplemente me pareció que al no estar mencionada, valía la pena que digamos, tenerlo en la mente a la hora de pensar una neuroinfección, ¿no? En estos pacientes tan inmunocomprometidos que pierden el criterio unicista y que si tuvieran una epidemiología, no sería descabellado mínimamente estudiarlo. ¿Mm? Voy a salvarlo, Matías, y voy a decir que tenía la diapositiva hecha y la sacó porque dijo que le parecía muy largo, pero la había hecho, lo había puesto. Bueno, y un solo comentario más, Fede, muy feliz cumpleaños. Ay, bueno, gracias. Gracias. Bueno, antes de que pasemos a Jesús, a ver,
vamos a mostrar aquí. Sabri, te cedo la palabra para que nos comentes un poquito sobre lo que se nos viene. Perdón, vamos a cambiar era primero la otra. Antes es esta. Esta. Ahí estamos. Sí. Bueno, no, lo que los queremos invitar a todos a participar del Congreso que se realiza el 1 y el 2 de agosto, como siempre en el Hotel Quinto Centenario. Recordarles que tenemos la presentación de casos clínicos que cerraba hoy, así que de trabajos científicos, y las Olimpiadas, que el año pasado hicimos la primera edición, este año las vamos a repetir, así que los invitamos a todos. Las Olimpiadas todavía la extensión de la inscripción es hasta el 26, si mal no recuerdo. Los invitamos a todos a que se inscriban, a que participen, es una instancia para que todos nos divirtamos, digamos, y la pasemos bien. Así que están todos invitados a acompañarnos en el evento. Gracias, Abri. Va a estar muy bueno, es un programa muy interesante, muy amplio y muy rico, así que están más que invitados a participar, a presentar sus trabajos científicos o reportes de casos que tengan armados y también a armar los equipos para las Olimpiadas, que el año pasado estuvo muy interesante y muy divertido, muy didáctico, así que una nueva actividad que tenemos en el Congreso, así que los invitamos a todos a participar. Así que bueno, ya habiendo hecho esos avisos parroquiales, vamos a darle paso, gracias a Sabrina, a Graciela por discutir y por aportarnos, y vuelvo a presentar a nuestro amigo Jesús Maurino, y médico infectólogo del Hospital Italiano, y también ha sido durante varios años integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Infectología, así que es un gusto volver a verte y estar con vos, Jesús, de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz cumpleaños, no sabía que era el cumpleaños hoy. ¿Fue hoy? Sí, Bueno, sí. más o menos. Una Gracias. manera rara de festejarlo. Sí. Bueno, muy buenas a todos y muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar entonces la resolución de este caso clínico y dando respuesta a algunos interrogantes que se presentaron cuando se discutió. No sé si se ve bien, ahí vamos. Bueno, haciendo una línea de tiempo y un resumen de lo que sucedió con este paciente, tenemos un paciente con una cardiopatía isquémica importante, con una internación prolongada en la UCO, en espera de un trasplante cardíaco que finalmente se lleva a cabo a finales de junio. Un postquirúrgico un poco tórpido, con un tiempo de isquemia y una respuesta inflamatoria importante que recibe 5 días de un tratamiento empírico con imipenem, banco y después lineso en búsqueda, bueno, al fin de tratar alguna intercurrencia infecciosa que finalmente se desestima con cultivos negativos y hace una pauta corta de antibióticos. Y casi 10 días después del trasplante empieza con mioclonías inespecíficas que, bueno, se avanza con una interconsulta con neurología. Junto con estas mioclonías, el paciente presenta un cuadro de una desorientación temporoespacial parcial, con algunos cuadros, bueno, está un poco bradisíquico el paciente, de forma intermitente. La gente de neurología avanza con un estudio tomográfico, que es lo que vimos y ya lo mostró Matías, con una imagen frontotemporal izquierdo que parecería algo más bien isquémico y algo viejo, eh, con lo que neurología avanza con un estudio de esa resonancia magnética, inicialmente sin contraste. Lo que mostraba era un área subcortical, frontotemporal izquierda, frontal izquierda en realidad, con una imagen central que no podía descartar que fuera un componente hemático, que fuera algo isquémico, que se había transformado en hemorrágico, así que se avanza también con un poco de efecto de masa, se avanza en resonancia con gadolinio, y ahí muestra un realce con el contraste y un edema vasogénico que no podía describirse, no podía definirse si se trataba de algo básico, que también podría haber sido un diagnóstico a pensar, un proceso infeccioso, un absceso, que fue obviamente donde se engatilló un poco más el razonamiento después, o un hematoma intraparenquimatoso que también estaba dentro de los posibles diagnósticos diferenciales. Finalmente, neurocirugía sugiere un estudio de una resonancia, fusión y espectroscopía, que se orientaba un poco más a lo que era un proceso, un absceso cerebral.
Todo esto el paciente, la verdad que se comportaba bastante estable, no presentaba sepsis, el paciente no estaba febril, no estaba con parámetros inflamatorios en ascenso, se mantenía en esta meseta con estos movimientos, con estas mioclonías intermitentes y un poco bradisíquico y un poco desorientado, presión del sensorio. Finalmente, bueno, se lleva a cabo un procedimiento diagnóstico que el paso inicial que se hizo fue, como había un inmunosupresión que recibió el paciente en el post-trasplante, fue metilprednisolona, micofenolato y tacrolimus en el postquirúrgico inmediato, y después continuó con esa inmunosupresión. El primer gesto diagnóstico que se llevó a cabo fue una punción lumbar. La punción lumbar no arrojó mayores datos, solamente con un perfil de físico-químico normal, con una proteinorraquia normal. Ahí la glucorraquia es de 89, la glucemia no está, pero era de 124, las células estaban normal y el láctico también. Así que finalmente con esta resonancia que sugería un proceso o un absceso, se avanzó directamente con un gesto quirúrgico, que fue la evacuación quirúrgica. No se hizo una biopsia por estereotaxia, directamente se avanzó con la evacuación quirúrgica, que bueno, lo que mostró en el lecho quirúrgico fue, bueno, se avanzó con la aspiración de ese material. El material era francamente purulento. Ahí se muestran algunas jeringas. Se tomó obviamente material para microbiología, para anatomía patológica. Y posterior a este gesto diagnóstico, se avanzó con un esquema empírico que sí, efectivamente inicialmente se sospechaba de absceso, un absceso piógeno, así que la cobertura para bacterias y gérmenes comunes fue lo que se inició, que fue meropenem y linezolid, y se agregó Bactrim, dosis no cardia, y para dar cobertura a una probable toxoplasmosis. La verdad que la gente o el pensar en hongos no fue uno de los diagnósticos iniciales, de manera que empezó eso y Bactrim. Después de 48 horas, bueno, bacteriología informa el crecimiento de hifas, ¿sí? De hongos filamentosos, de hifas tabicadas, que 5 días después eh, nos informa la microbióloga especialista en micología, que no está en el hospital, está en otro centro, nos informa que fueron hifas tabicadas del género Bipularia. A las 48 horas, cuando nos enteramos que venían creciendo hongos filamentosos, directamente suspendemos el tratamiento antibiótico con mero, lineso y Bactrim, y se avanza con un esquema antifúngico pensando inicialmente en aspergilosis, con lo que empezó con voriconazol, con dosis de carga y mantenimiento, y bueno, después nos enteramos de este hongo que no, obviamente no era uno de los diagnósticos que pensábamos al comienzo. Estas son algunas fotos de las colonias, en donde se ve que prácticamente creció en todos los medios, en agar chocolate, agar sangre, emisión de azul de metileno, se ven las hifas, las conillas. Ahí está el medio de cultivo del saburó. Bueno, como dije, se instaló un tratamiento antifúngico con voriconazol, dosis de carga y mantenimiento. La verdad que el paciente no mermó, obviamente, las mioclonías y todo lo que era su cuadro empezó a tener una mejoría lenta, pero como dije anteriormente, el paciente no se encontraba tóxico, ni séptico, ni nada, así que fue bastante paulatina la mejoría que tenía de los síntomas que presentan tan floridos. El paciente permaneció con voriconazol endovenoso, finalmente realizó 40 días de voriconazol endovenoso con un paso a vía oral, una voricocinemia con el pase a vía oral que estaba en rango, así que con buena tolerancia y buena evolución el paciente se externa finalmente con un tratamiento con voriconazol. La verdad que bueno, también fue una sorpresa, este hallazgo microbiológico nos tomó también a nosotros y nos dejó un poco ahí tecleando con el diagnóstico, también porque no pensábamos inicialmente que fuera algo infeccioso, el paciente no se comportaba como un paciente séptico y también estaba la posibilidad de un evento isquémico con transformación bueno, el diagnóstico de algo infeccioso no fue sino hasta que se hizo la resonancia con perfusión y espectroscopía y obviamente en el gesto quirúrgico se confirmó. Eh,
Cuando buscamos algo de bibliografía respecto de lo que son abscesos cerebrales por curbularia, la verdad que no hay una guía que sugiera alguna o algún método o alguna conducta terapéutica, no solamente con el antifúngico elegir, sino con los tiempos de tratamiento. Solamente son casos reportados en la literatura y en algunos casos son una serie de casos. De manera para ilustrar el caso clínico, traigo dos casos de abscesos cerebrales por curbularia. Eso lo voy a mostrar después, pero puntualmente en este caso es un caso de una mujer inmunocompetente, porque este tipo de hongo es un hongo que está en la tierra, en planta, en materia inorgánica, no tiene predilección por algún tipo de paciente, pacientes sanos y pacientes inmunocomprometidos. Los cuadros clínicos son bastante diversos, pero puede haber de queratitis, infecciones en piel, sinusitis crónica, abscesos cerebrales y meningitis, alergia broncopulmonar. Este caso de 50 años sana, con sinusitis, clínica neurológica, que se diagnostique el absceso, pero en este caso, además del tratamiento antifúngico, se hace directamente una decisión quirúrgica completa, lo que tiene una solución y paciente permanecía por 3 años libre de la enfermedad. Y este en otro caso, que fue un caso fatal, como para ilustrar un poco el otro extremo, en donde sí se encontraba con un grado de inmunosupresión, de cardíaco y de riñón, pero lo que diferenció o lo que nos puede, digamos, llamar a la reflexión, que también este paciente no se hizo una decisión quirúrgica inmediata, sino que se hizo una punción y hasta llegar al diagnóstico la paciente tiene una evolución tórpida con fallo multiorgánico y fallece. La verdad que no hay un tratamiento estandarizado para lo que es el absceso por curbularia, no está determinado ni el tiempo ni el antifúngico, pero sí está claro que la conducta antifúngica y la conducta quirúrgica radica en una buena evolución a largo plazo, con una mejor, obviamente, mortalidad. Bueno, y mucho más. Eso fue el caso clínico. Uy, hermoso caso, Jesús, la verdad. Un muy bueno, la verdad que cómo se bancó el paciente, me sorprende cómo se bancó las dos cirugías del paciente tan cercanos una de otra, ¿no? O sea, una injuria mayor como un trasplante cardíaco y luego una cirugía grande, porque no era Sí. ni biopsia estereotáxica, no era mínimamente invasiva, era una cirugía importante también, así que terrible, la verdad que interesante y bueno. Qué bueno que hayan podido hacer la cirugía para poder tomar una buena muestra y poder hacer un diagnóstico preciso, porque quizás también una biopsia estereotáxica, la muestra hubiese sido reducida y quizá en ese caso a lo mejor por el tipo, por el tamaño de la muestra que uno toma, a lo mejor prioriza gérmenes comunes y ese tipo de cosas y no llega a tomar muestra, incluso por el tiempo de presentación de la lesión, quizá hubiésemos subestimado y hubiésemos dicho, no, hacerle gérmenes comunes y si queda algo veremos de hacerle hongos y eso, y mira, con el tamaño de muestra que han tenido han podido hacer el diagnóstico. Qué bueno, la verdad que felicitaciones en cuanto a lo que ha sido el diagnóstico. Y sí, coincido que, bueno, de la parte de tratamientos no hay nada estandarizado para estos hongos filamentosos tan atípicos. Son hongos muy angiogénicos y invasivos y tanto este como el pseudosporium pueden generar este tipo de lesiones, fusarium también, sin un tratamiento estandarizado, siempre respaldado en la anfotericina y en los azólicos nuevos. Eh, Quizás lo que hubiésemos podido llegar a mejorar en cuanto al por ahí el tratamiento con todas las medicaciones de trasplante, anticonvulsivantes, el voriconazol podría haber tenido mucha interacción en ese caso. Quizás hayan tenido que ajustar las tuercas con el resto de medicamentos del paciente. Y está bueno eso, el tema del dosaje de la voricocinemia para ajustar una buena dosis del paciente. Además, es una dosis que debería ser normalmente a dosis alta por la penetración en barrera hematoencefálica, ¿no? Eh, Me quedo con eso. Y la verdad que, bueno, fundamentalmente pensar una muestra de tan difícil acceso, mandar a cultivo y a todo lo que se puede hacer en el hospital donde se encuentre, PCR, biología molecular, todo lo que se tenga a mano. Eh, pero bueno, sí, la verdad que nos presentó, fue sorpresivo el diagnóstico, no era uno de los agentes que pensábamos, de hecho no empezó en el empírico un tratamiento antifúngico,
confundían un poco las imágenes también. La verdad que no fue sino hasta la resonancia que se hizo con perfusión y espectroscopía que sugirió neurocirugía. Y la verdad que sí, el gesto quirúrgico que obviamente lo decide fue, de alguna manera creo que lo que permitió que el paciente tenga una buena evolución, el drenaje prácticamente completo de la lesión. El paciente actualmente está con manejo ambulatorio, no tiene una resonancia de control donde todavía seguía captando la lesión, captando la zona, así que, si se escucha bien, el Sí. paciente continúa a la fecha con perdón, bioral, viene cada tanto control, está un poco errático el control postquirúrgico, es un paciente que no es de Córdoba capital, es de La Rioja, eh, pero bueno, tiene una buena evolución de su absceso cerebral, sino también de su trasplante cardíaco. Qué bueno, la verdad. Muy interesante, muy, muy bueno. Lo que sí, eso también, el tema de definir los tiempos de tratamiento también es una incógnita, ¿no? Porque el tiempo de tratamiento va a ser una cosa y quizás por el trasplante, la profilaxis, eso también es algo que no está muy, muy en claro y este tipo de casos son un desafío. La verdad que lo felicito porque han presentado un caso brillante y han actuado magníficamente, así que muy, muy bueno, muy lindo caso. Así que bueno, si no hay ninguna otra apreciación de parte de la audiencia que está presente, les agradecemos a todos. Aviso que para los que estén realizando el curso trienal, mañana y el día sábado está el curso en módulo de infecciones urinarias, así que quienes tengan que asistir deben hacerlo, inscribirse y participar. Y para el resto, los esperamos en el congreso que se va a realizar el 1 y 2 de agosto, como bien dijo Sabrina, la presidenta de la sociedad. Y también, bueno, comentarles que, bueno, el mes próximo vamos a continuar con el otro caso de Ateneo Interclínicas. Así que, bueno, les agradecemos a todos la participación. Espero que tengan buenas noches y que sigamos conectados a través de la sociedad. Gracias Jesús, gracias Matías, a todos los participantes y la audiencia. Así que buenas noches y que tengan buena semana. Bueno, muchas gracias, nos vemos, buenas Buenas noches, noches. gracias. Chao, Gracias. Graciela. Chao, Penco, chao, chao. Chao, muchas gracias.